vamos a continuar con la elaboración de más botones. Sobre todo si vamos a buscar la manera de organizar entonces el área de trabajo, ya pensando en la creación de un portafolio. Si yo tengo esta imagen, voy a empezar a crear botones de manera muy rápida. Simplemente tomo una figura, vamos a ver, vamos a pintarla de otro color. Tomo la figura, esta figura vamos a decir que es el inicio de mi página. Simplemente vengo acá, lo ubico y yo quiero que noten esto en primera instancia. Si, pues, una de las cosas más importantes en diseño es poder organizar los elementos de manera jerárquica, fluida, bien justificada, que puedan servir a la coherencia de toda la interfaz. Si yo tengo estos dos elementos, que es el cuadro y es el texto, ese texto entonces me va a servir para crear de una u otra manera un orden establecido dentro de los cuadros. ¿Cómo así? Si yo tomo esta herramienta de alineación, generalmente la voy a encontrar siempre en la ventana de opciones del programa. Esta ventana de alineación me va a permitir organizar los elementos de manera justificada. Es decir, el texto a razón del cuadro, lado izquierdo, texto a razón del cuadro en el centro o texto a razón del cuadro en el costado derecho. Vamos a decir que está a esta altura y vamos a definir que la palabra inicio va a una parte media del cuadro de tal manera que esté proporcionado en cada una de sus dimensiones. Listo, tenemos este primer elemento, este es nuestro primer botón. Voy a dar la siguiente indicación y es que vamos a crear entonces un nuevo botón en una nueva capa. Aquí vamos a crear un nuevo botón. Después miraremos la parte de la proporción del cuadro o del color, del tamaño. Vamos a decir que es un poquito acá. Vamos a transformarlo al menos para que me quede como de la misma altura. Muy bien. Vamos a decir que este botón, a la parte, escribiremos este botón, que es la hoja de vida, el currículum vitae. Igual, con esto mismo, vuelvo y acomodo los elementos en el centro y en el centro del documento. Seleccionamos el texto, seleccionamos el cuadro, verificamos que todo esté en el centro. Vamos a ver. Voy a acomodarlo aquí. Vamos a ver si no he dejado este cuadro por fuera del texto. Aquí está en el centro. Muy bien. También podría ocurrir, por ejemplo, esto. Voy a tener estos dos cuadros. Funciona de la misma manera. Yo puedo tener, por ejemplo, esta selección de elementos. Los puedo agrupar y con control G presionado o agrupar. ¿Listo? Puedo tener este elemento acá. Voy a agrupar también esta selección que está en la parte inferior con control G. Listo, tengo estos dos elementos distribuidos de esta manera. La idea es que a la hora de trabajar la página pues tenga una justificación o de izquierda o centrada o de derecha, en fin, o que sea superior. Yo quiero que mire que cada vez que yo modifico algo de esto, él deja guardada esa información con la cual está alineando los elementos. Si yo tengo este elemento acá, selecciono los dos que quiero tener de referencia en la alineación. Si es superior, él tomará la referencia del objeto que esté más superior de los dos. Muy bien, con esto tengo una forma muy básica de crear lo que generalmente se conocen como los menús. Los menús pueden ser de manera horizontales
o también pueden ser menús que van ajustados de manera vertical. Mm, Una vez que yo tenga este tipo de menú, voy a hacer lo siguiente. Yo quiero que observe esto. Como hemos visto a través de las clases, cada vez que la línea de tiempo avanza, pues se genera algún tipo de bucle. Me voy a explicar, voy a copiar estos elementos, pero lo vamos a hacer ya ahora en, en un fotograma nuevo. ¿Listo? Control V. Vamos a ponerlo así. Si yo reproduzco, esto es lo que le pasa a mi película. Empieza a caminar de esa manera, de eso repetitivo. Si yo por X o Y motivo tengo botones que van en un fotograma o en un segundo fotograma, es necesario que a esta línea de tiempo, para que los elementos no avancen, yo deba de entregarle mi primer elemento de programación, por decirlo así. ¿Cómo le damos el primer elemento de programación a esto? Es muy fácil. Simplemente vamos a buscar este fragmento de código. Quienes vayan a trabajar y de pronto en un portable o algún otro software, probablemente no les aparezca esta opción, pero ustedes lo que sí pueden es empezar a escribir ese código de programación. Dentro de los códigos de programación está el Action Script, que es con el que trabajamos. Al darle el inicio al archivo, ahí está el Action Script 3.0. Entonces, dentro de este tipo de acciones existen comportamientos que son acciones, navegaciones en línea de tiempo, animaciones de carga y descarga, audios y videos, controladores de eventos, que vamos a ir viendo poco a poco. Por ahora me interesa, lo que se está desplazando es esta parte inferior, que es la parte de línea de tiempo, y ahora lo que a mí me interesa es detener el fotograma. Los fotogramas, ¿cómo se pueden detener en sus acciones? Aquí es donde yo me empiezo a familiarizar con esta opción, F9, o con esta ruta a partir de acciones. Las acciones, en el caso de ActionScript 3.0, generalmente son otorgadas a una capa adicional. Es decir, yo puedo darle, por ejemplo, a esto una acción. Entonces, cuando compruebo la película, se queda quieto. Es un código muy básico, muy sencillo, que me permite dar ese comportamiento. Si usted observa, aquí se ha creado un comportamiento sobre la capa de ese botón. Lo ideal o lo necesario, por decirlo así, en Flash es que los comportamientos yo se los entregué a una capa encargada específicamente de asignar los comportamientos. Entonces, generalmente eh, se asigna una capa individual donde yo voy asignando cada uno de esos elementos. Para un trabajo pues, mucho más cómodo, para no ir a afectar ciertos elementos de programación. ¿Listo? Aquí yo ya tengo entonces todo mi elemento, me cercioro de que ese elemento esté bien ubicado. Lo que me faltaría por hacer sería agregar los botones con los nombres, con todo este tipo de cosas. Aquí ya los podemos visualizar en la biblioteca. Y lo mismo ocurre con el siguiente botón. Al hacer clic sobre el fotograma, inmediatamente hace la selección de todos los elementos que componen ese fotograma. Entonces ahí podemos ver mi creación. Podemos eliminarlo y recuerden que entonces desde la biblioteca podemos comenzar a llamar estos elementos y más adelante poder organizar la navegación completa de ellos.